Muchas gracias, presidenta. Celsin Juárez, de noticiasdefrente.com. Preguntarle sobre este caso de la reforma electoral y las declaraciones del dirigente del PRI, Alito Moreno, que bueno, pues compara su gobierno con una dictadura, con regímenes autoritarios, hasta con Hitler. ¿Qué le dice, presidenta, al dirigente del PRI? No voy a discutir con Alito Moreno, pero sí es importante, porque ahora sí, como decía el presidente López Obrador, repites una mentira tantas veces que se convierte en verdad. Es el tema de la censura, por ejemplo. ¿Dónde hay censura en México? ¿Quién de los que escribe que hay censura se le ha censurado alguna vez? ¿Quién? Hay una televisora que se dedica a decir mentiras. ¿Quién la censura? Lo único que tenemos nosotros aquí es el derecho de réplica, entre otros con el detector de mentiras. Hay otra televisora de un conductor que es el que más gana en México, que dice mentiras y luego se molesta porque en el detector de mentiras le decimos que dice mentiras. ¿Dónde hay censura? Pueden hablar, bueno, vean hoy las columnas, a mí me pasan un resumen en las mañanas, ahí antes de la sesión del Gabinete de Seguridad, un resumen, lo veo en las mañanas. A veces no me da mucho tiempo, pero en general veo el resumen. Y es increíble porque es fulano de tal, no voy a decir nombre, la censura, el régimen que busca la censura. Mengano de tal, el régimen que busca la censura. Mengana de tal, el régimen que busca la censura. Otro, el régimen que… Bueno, ¿quién se los dicta? ¿O es que se leen entre ellos? Entonces alguien lee a uno de ellos y dice, ah, sí es cierto, hay que decirlo. Y se repite y se repite y se repite y se repite y se repite. Entonces, tienen un chat. Bueno, tienen un chat. Entonces, ¿dónde hay censura en esta ley de telecomunicaciones? Entonces, los del PRIAN repiten en la tribuna, hay censura, ley censura, y luego todos, censura. ¿Dónde hay censura si todos pueden decir lo que quieran y a nadie se le persigue? Ayer dije que valdría la pena revisar, que yo no lo haría, pero el caso de Campeche, porque Laida lo que plantea es que ha habido una crítica despiadada a ella por ser mujer, por cómo es, por su físico. La pregunta es, ¿eso se permite? ¿Eso es parte de la libertad de expresión? ¿O la libertad de expresión no lleva también el respeto? Y particularmente a las mujeres. Hemos visto en las redes sociales una crítica misógina tremenda contra algunas compañeras y de distintos partidos, no solamente de Morena. Entonces, ¿eso es libertad de expresión? Pues yo dije, vale la pena revisar el caso de Campeche, que todas las diputadas, senadoras de otros partidos políticos que defienden tanto el feminismo, revisen este caso y opinen sobre ello y las razones de la gobernadora, porque ella no quiere llevar a nadie a la cárcel, lo que quiere es que se reconozca que hay un asunto de misoginia y de odio vinculado con ser mujer. Entonces, eso yo ayer lo dije y lo sostengo, que es importante que se discuta en nuestro país y si eso alcanza la libertad de expresión o no, o hay ciertos
límites que tenemos que tener todos frente a la crítica, porque se puede criticar, sí, bueno, pero ese tema hay que revisarlo, por eso lo planteé. Ahora, censura. La otra, autoritarismo, régimen autoritario, porque la presidenta puso a los ministros de la Corte, dicho por el PRI. Bueno, ¿en qué país vivimos? O sea, Zedillo llega a ser presidente, cambia la Constitución, nombra él a todos los ministros de la Corte, él, nombra a todos los ministros de la Corte. ¿Y ahora qué hicimos nosotros? Que decida la gente. Ah, pero eso es autoritarismo, que decida la gente es autoritarismo. Entonces, somos un régimen democrático, libertario, pero que tiene algo muy importante, y es que el actor principal de la vida pública es el pueblo de México. Eso no ocurría antes y queremos que siga ocurriendo, que el actor principal de la vida pública, de la política, sea el pueblo, que sea la gente. Entonces, esta idea que, o sea, ¿quién le cree a este hombre? Dicen que ahora quiere desmantelar la democracia. Pues, pero ya no voy a discutir con él, sino con las ideas que se plantean. Gracias, presidenta. También preguntarle sobre este video que se volvió viral, donde se observa agentes del ICE golpeando al señor Narciso Barranco, un jardinero de origen mexicano, que fue detenido y sometido por esos agentes mientras trabajaba en una cafetería en Santana, California. Fue muy sonado, está muy fuerte este caso, no sé si usted ya haya visto este video y tenga información al respecto, porque bueno, si resulta que es un migrante, tiene 31 años viviendo allá en Estados Unidos, es originario de Cuernavaca, Morelos, pero es papá de 3 soldados estadounidenses, sus hijos nacieron allá y bueno, pues ahora sirven al país, ¿no? A Estados Unidos. ¿Qué opinión tiene sobre esto? Y bueno, pues se abre el debate porque como pues hay muchos casos de migrantes que hicieron su vida allá y que sus hijos o hijas decidieron servir a esa nación y ahora pues de alguna manera los están corriendo y tratando de una manera inhumana, presidenta. Es injusto, es una injusticia. Las mexicanas y los mexicanos que viven en Estados Unidos, los migrantes, porque no solo son las mexicanas y los mexicanos, son personas que se fueron a Estados Unidos por necesidad y que han hecho su vida allá, que son mexicanos y estadounidenses al mismo tiempo, aunque no tengan el papel de la nacionalidad, porque han aportado a Estados Unidos toda su vida. Imagínense, los hijos de esta persona son inclusive parte del ejército de Estados Unidos. Entonces, nosotros vamos a seguir defendiendo a nuestros hermanos y hermanas allá. El consulado entró de inmediato en contacto con él. Por cierto, quiero reconocer el monólogo que hizo Diego Luna en un programa en Estados Unidos, que dice justamente esto, que las y los mexicanos que viven particularmente en Los Ángeles son millones de mexicanas y mexicanos que han dado su vida para que Estados Unidos sea lo que es y la ciudad de Los Ángeles sea lo que es. Entonces nosotros vamos a defenderlos allá con los consulados. Dio una conferencia de prensa la semana pasada el canciller de todas las nuevas acciones que se están tomando con los consulados de manera diplomática. En las conversaciones que tenemos hemos dicho que tienen que ser reconocidos los mexicanos allá, que no estamos de acuerdo con las redadas, que los migrantes no son criminales, que si hay alguna persona que cometió algún delito, pues que se actúe, pero los millones y millones de mexicanos no son delincuentes, son héroes y heroínas. Y todo lo que esté en nuestras manos para poder ayudarlos lo vamos a hacer, siempre.
no solo por convicción, sino porque es la responsabilidad de la presidenta de México. Gracias, presidenta. Ya por último, si me permite una pregunta al director Pepe Merino sobre si tiene información de la explosión del cohete Starship de SpaceX que impactó directamente en la costa tamaulipeca y que pues generó mucha basura, incluso pues desechos peligrosos como fósforo blanco que han caído en territorio mexicano y están afectando a fauna aquí en nuestro país. Estamos por reunirnos, el gabinete Pepe está justamente coordinando este trabajo por los impactos en seguridad, ambientales que representa el lanzamiento de estos cohetes, no particularmente lo que ocurrió, sino en general el lanzamiento de estos cohetes en particular para Tamaulipas. Entonces está haciendo la revisión general, qué leyes internacionales se están violando y a partir de ahí pues iniciaremos un proceso. Okay. Porque en efecto sí hay contaminación. Sobre este caso en específico, presidenta, ya ambientalistas han lanzado alertas. Sí, lo estamos revisando, no solamente para hacer una revisión y punto, sino todo lo que tiene que ver con el lanzamiento de los cohetes que está muy cerca de nuestra frontera, los impactos que tiene en la zona y dentro del marco de las leyes internacionales, pues hacer las demandas necesarias que tengan que hacerse. Muchas gracias. Aquí atrás. Muy buenos días, presidenta CONA, su servidor Carlos Pozos de LM Noticias. Buenos días a los colegas y a los servidores públicos aquí presentes. En mi pasada intervención le hice saber sobre una investigación que hace LM Noticias sobre una adjudicación millonaria que hizo el gobierno de la Ciudad de México de forma directa a una empresa privada para el suministro de gasolina y diésel al parque vehicular. El gobierno de la Ciudad de México ya me informó y me dijo que fue Pemex Transformación Industrial la que solicitó la terminación anticipada del contrato que tenía vigente hasta el pasado 7 de mayo. Contra viento, marea y lluvia, viajé a Acapulco, la lluvia por el huracán Eric, y estuve en la realización del Congreso Mexicano del Petróleo, que fue la semana pasada, en donde el gran ausente fue el director de Petróleos Mexicanos, el maestro Víctor Rodríguez Padilla, a quien le pretendía preguntar por qué solicitó Pemex la terminación anticipada de este contrato. Mi pregunta en este sentido, ¿será posible que Pemex nos pueda decir por qué da por terminado el contrato contraviniendo el principio de fortalecimiento de soberanía energética promovida por el presidente Andrés Manuel López Obrador? Y en este mismo sentido de tema energético, presidenta, el compañero periodista Darío Celis del Heraldo de México publica apenas el lunes que usted tomó la decisión que nadie se atrevió para crear el Pemex Proa, que tiene como objetivo remediar de raíz la crisis financiera y operativa de Pemex al convertir la deuda de Pemex en deuda pública alrededor del 50%. Presidenta, ¿es cierto que el jueves de la semana pasada usted tomó la decisión y si es así, cómo impactará en la deuda soberana y en el déficit fiscal esta decisión del Pemex Proa? No hay ningún Pemex Proa, no sé de dónde saca Darío Celis que hay un Pemex Proa. Porque además jamás haríamos algo similar al FOBA Proa, que estuvo plagado de corrupción. Entonces no hay nada similar. Estamos trabajando y ya lo vamos a informar. De hecho, a las 10 de la mañana tengo hoy reunión de nuevo con todo el equipo. En un esquema integral de largo plazo para Pemex. Digamos, la situación bueno, primero vamos a revisar esto que dices del contrato con la Ciudad de México para que se informe, eso es lo primero. Ahora, ¿qué pasa en México, en nuestro país? Durante muchos años tuvimos un yacimiento que le dio muchísimo a México, que fue Cantarell. Previo a ello hubo otros yacimientos muy importantes, tanto en tierra como en aguas someras. Aguas someras son las aguas
que no son, que están cerca de la costa y donde la cantidad de kilómetros de perforación pues no son como en aguas profundas, que estamos hablando de cientos, cada vez hasta miles. Entonces, se acabaron Cantarell de una manera muy irresponsable en el sexenio de Fox y de Calderón. Sobreexplotaron Cantarell, particularmente en el sexenio de Fox tomaron la decisión: para que salga el petróleo tiene que haber presión. Entonces normalmente se inyecta gas, el propio gas que sale se inyecta de nuevo para que haya más presión y pueda salir el petróleo, pueda salir el petróleo. Si no hay suficiente presión y se explota muy rápidamente, pues hay petróleo que se queda abajo, que ya es después muy costoso sacar. En el caso de Cantarell, sobreexplotaron y en vez de inyectar gas, inyectaron nitrógeno. Inyectan nitrógeno, contaminan el gas, de tal manera que ya no se puede utilizar ese gas a menos que se descontamine con el nitrógeno. Y el objetivo era sacar petróleo rápido. En la época de Fox llegaron a sacarse 3.2 millones de barriles de petróleo diarios, 2004 más o menos, que por cierto estaba a $90 el barril y nunca se supo qué pasó con todo ese excedente petrolero que salió, se lo gastaron quién sabe en qué, porque nadie recuerda una gran obra de Fox, grandes obras de infraestructura vinculadas con este incremento en la producción, en el costo del combustible, que hubiera dado pues obras de infraestructura muy importantes para el país. Pero bueno, se acabaron prácticamente Cantarell, lo sobreexplotaron, todavía se está explotando. Eso significa que el nuevo petróleo o el petróleo que ahora se extrae pues cuesta más extraerlo que lo que costaba hace 20, 30 años con estos yacimientos tan ricos. Entonces Pemex pues tiene que gastar o invertir, porque no es gasto, invertir de una manera distinta a como se invertía hace años. Por otro lado, con la apertura de la venta de combustible en México, pues hasta el 2013, si recuerdan, pues solo había gasolineras de Pemex. Entonces el único combustible, la única gasolina o diésel que se vendía en nuestro país, pues era de Pemex. Entonces el mercado, todo el recurso de la venta de gasolinas y de diésel, pues entraba a petróleos mexicanos, ahora ya no es así. Entonces toda esta circunstancia, más la corrupción tremenda que hubo en Pemex, particularmente durante el periodo de Peña, pues generó condiciones difíciles para Pemex. El presidente López Obrador estabilizó, disminuyó la deuda de Pemex y estableció un esquema de explotación de los pozos y aparte le invirtió de manera importante en refinación. Pero Pemex tiene una deuda muy importante que viene esencialmente del periodo de Fox, Calderón y Peña. Por ahí hay una gráfica de la deuda de Pemex, a ver si la tienen por ahí. Y luego aparte, pues alguna deuda todavía que quedó a proveedores y los nuevos esquemas de explotación de petróleo que se derivan de la reforma que se hizo y el fortalecimiento de Pemex. Entonces, lo que estamos haciendo es una visión de largo plazo para Pemex, financiera y en términos de la producción de energía que tiene que hacer Pemex. En eso hemos estado trabajando desde que entramos, bueno, desde antes, pero particularmente desde el 1 de octubre a la fecha. Y ya se está cerrando este esfuerzo tan importante de planeación que se ha hecho y ya se va a presentar en términos financieros y en términos de la visión de largo plazo de Pemex. Muy bien, Presidenta. Como segunda pregunta, sin eufemismos y circunloquios, considerando el reemplazo del satélite bicentenario debido a su fin de su vida útil y con la programación del lanzamiento del nuevo satélite y mantenimiento del satélite Morelos 3,
Mi pregunta es para usted o para el maestro José Merino. Toda vez que el expresidente Andrés Manuel López Obrador no quiere ni una estatua, ni una calle, ni una avenida con su nombre, pero nunca habló del espacio exterior. Con respeto le propongo a su consideración. No creo que estaría muy contento que le pongamos al satélite, que se le ponga al satélite SAT-AMLO. Cuando tomé protesta esto les molesta tanto a nuestros adversarios, pero lo digo con gusto, con cariño. Cuando tomé posesión en el Congreso, leí un discurso que entre otras cosas decía, usted no quiere que le pongamos su nombre a calles, a monumentos, o alguna avenida, o algún satélite, pero no hace falta, porque Andrés Manuel López Obrador se quedó en el corazón del pueblo de México, por siempre. Así es. Como tercera y última pregunta, Presidenta, hoy en el resumen que le entregan de las columnas, no sé si pudo observar la columna del Financiero, donde el conductor también del noticiero Televisa, Raimundo Rivapalacio, publica una columna titulada Manotazo en la Mañanera, con los lineamientos que nos entregaron a los reporteros. El columnista dice que es un manotazo para sacudirse la marca del expresidente Andrés Manuel López Obrador, pero que es insuficiente. Dentro del texto de la columna dice que su equipo es incapaz de generar contenido con alto valor noticioso, por eso es que sus declaraciones en esta conferencia pues no están en 8 columnas en los medios impresos tradicionales. Por cierto, ¿cómo inventan? La verdad. El otro día salió que Zoé iba no sé dónde, cambiaba de puesto, ¿no? Que del IMSS se iba al ISSSTE, ¿no? Estaba yo junto a Zoé, le digo, oye, ¿no me habías informado que te querías ir al ISSSTE? También que estamos peleadas con Clara, ya ha salido en varias, ¿no? Y eso es todo por hoy, amigos. Si te ha gustado este análisis, no olvides darle me gusta, compartir y suscribirte, porque necesitamos que más personas se enteren de lo que está pasando. ¿Qué opinas sobre todo lo que hablamos hoy? Déjanos tu comentario. Queremos saber lo que piensas y qué te gustaría que cubriéramos en el próximo video, donde seguiremos dándole duro a la política y sin pelos en la lengua. Porque en una nación donde estaba marcada por la incertidumbre, donde los mexicanos clamaban un cambio verdadero, un partido que nació del pueblo, pero con la fuerza y determinación de un huracán, llegó la Cuarta Transformación, donde no es solo una promesa, es una realidad que se vive día a día. Desde que AMLO asumió la presidencia, comenzó una verdadera revolución en la política y en las vidas de los mexicanos. Sus políticas de bienestar social, justicia económica y la lucha contra la corrupción han sido fundamentales para mejorar la calidad de vida de millones. Y ahora, luego de que una mujer transformó la Ciudad de México y ahora luchará para mejorar toda una nación, con un poder imparable, una visionaria que ha dejado su huella en cada rincón y ahora bajo el liderazgo de ella, la doctora y presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, que se ha convertido en una pieza clave para esta transformación gracias al gran cambio que ha brindado para la vida de millones de mexicanos. México está avanzando hacia un país más justo, equitativo y con mayores oportunidades para todos, comprometiéndose con un gobierno para el pueblo y del pueblo. Y no lo decimos solo por decir, sino desde los cambios profundos y beneficios para millones de mexicanos. La presidenta no solo ha continuado con el proyecto de el expresidente Andrés Manuel López Obrador, sino que ambos comparten una visión de un México más justo, donde primero sea el pueblo, demostrándolo al implementar programas de bienestar para estudiantes, madres solteras, personas con discapacidad y todos aquellos que más lo necesitan,
demostrando que la cuarta transformación sigue adelante. El gobierno de Sheinbaum ha demostrado que es posible hacer cambios profundos, con transparencia y sin corrupción, creando un México más sostenible, seguro y con mayores oportunidades para todos. No hay vuelta atrás en esta transformación, y lo que estamos viendo ahora es solo el comienzo de un futuro aún más prometedor para todos los mexicanos. No hay duda de que su gobierno ha presentado resultados positivos, mostrando compromiso con los mexicanos a largo plazo, priorizando el bienestar, teniendo transparencia y liderazgo. Ha demostrado que es posible hacer cambios y mejorar la calidad de vida de la población de quienes buscan un México más justo, sostenible y con mayores oportunidades para todos. Con Claudia Sheinbaum como presidenta, México tiene un futuro prometedor, lleno de nuevas oportunidades y con un gobierno comprometido con el bienestar de todos. Su visión de México sigue centrada en el bienestar de la población, la justicia social y la sostenibilidad. El futuro será grandioso. Pero el camino hacia la grandeza nunca es fácil. Los opositores, aquellos que se benefician del antiguo régimen de corrupción y privilegios, no han dejado de atacar. Con mentiras, distorsiones y manipulaciones, intentan desestabilizar el avance de Claudia Sheinbaum. Pero ella no cede, no se deja amedrentar. En lugar de retroceder, cada ataque la fortalece, porque sabe que está en el camino correcto, luchando por un México donde los poderosos ya no se salgan con la suya. Los que temen el cambio, que tiemblen. Claudia Sheinbaum no se detendrá, y su victoria será imparable. Así que, si estás interesado en conocer más sobre cómo Claudia Sheinbaum y AMLO están llevando a México a un nuevo nivel, quédate con nosotros y no olvides suscribirte, compartir y dejar tu comentario. El futuro de México está en marcha y con Claudia Sheinbaum es una transformación que no podemos dejar pasar. Nos vemos en el próximo video.